Como siempre, hermanos queridos, es una bendición el poder compartir con ustedes este tiempo que el Señor nos regala el día de hoy. Cada domingo siempre es un regalo, ¿verdad? En el cual podemos, los hermanos, conocer más sobre este regalo precioso que hemos recibido de nuestro Padre maravilloso, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nuestro todo. Cristo tiene que llegar a ser nuestro todo, en todo sentido. Él tiene que llegar a ser el todo y en todos. Este es el propósito de Dios para ti y para mí. Finalmente, Cristo es nuestra nueva realidad. No somos nosotros, la vieja creación, ¿verdad? El propósito de Dios. Dios no quiso mejorar la vieja creación. Dios no quiso remendar la vieja creación. Dios nunca quiso, ¿verdad?, que la vieja creación tuviese parte con Él, sino que Él tuvo que hacer un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva creación. Y nosotros entramos en esta nueva dimensión cuando efectivamente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús hace que efectivamente nosotros podamos nacer de nuevo, conforme nos muestra la Escritura, y este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, justamente aquel órgano del ser humano que se había perdido, hablando en términos espirituales, aquel órgano del ser humano que se había perdido allá en el huerto de Edén, cuando inicialmente el ser humano, el hombre, la mujer, tenían una relación y una comunión maravillosa con Dios. Después de esa relación y esa comunión se rompió. Básicamente, ¿por qué? Porque el espíritu del ser humano murió. Es decir, el espíritu del ser humano fue apartado de la vida. No olvidemos que la muerte no es más que falta de vida o ausencia de vida. Y lo que sucedió es que el momento en que el hombre dejó de confiar en Dios y puso su mirada en él mismo, desde ese momento, ¿verdad? Efectivamente el hombre fue apartado de la vida, fue apartado de Dios. ¿Por qué? Porque la vida, por concepto, es la que provee todo lo que se necesita. La vida, por concepto, es la que efectivamente suple, es la que da, es la que hace, ¿verdad?, que el ser humano se comporte, viva, experimente todo lo que Dios había determinado en un momento cuando Él determinó y definió que efectivamente el hombre se ha hecho a su imagen y semejanza. El hombre fue separado de la vida y la vida, ¿verdad?, es Dios mismo. Y como todos sabemos, la vida es Cristo. Y es por eso que cuando ahora nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, otra vez nos volvemos a unir a la vida. ¿Cómo? Efectivamente por este nuevo nacimiento. La Escritura nos dice que nosotros hemos sido renacidos. Hemos sido renacidos, es decir, hemos vuelto a nacer. Hemos sido renacidos, pero ya no de simiente corruptible. Porque en nuestra primera experiencia de vida, en esta experiencia que llamamos vida, pero que Dios le llama muerte, efectivamente nosotros nacimos de simiente corruptible, es decir, una simiente que nos dieron nuestros padres, que recibieron de nuestros abuelos y que finalmente recibieron de Adán. Esta simiente, ¿verdad?, que fue hecha conforme al hombre caído, conforme al hombre separado de Dios, es la que usted y yo hemos recibido en una primera experiencia, en nuestra experiencia adámica. ¿Ok? Pero ahora que usted y yo hemos creído en Cristo, ahora que usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestra justificación, como nuestra sabiduría, como nuestra justicia, como el cumplimiento de todo lo que Dios ha demandado de nosotros, como nuestra salvación, como nuestra redención, ahora que nosotros declaramos que Cristo es nuestro todo delante de los ojos de Dios, entonces, ¿verdad?, efectivamente somos unidos a esta vida preciosa y maravillosa.
que hoy usted y yo podemos disfrutar para que podamos crecer en el conocimiento de aquel que mora en usted y en mí, que es la nueva vida que usted y yo tenemos, que es Cristo Jesús viviendo en nosotros, y que a partir de ahora podamos recibir todos los beneficios de esta vida. Algunas veces lo hemos comentado, es triste que el sistema religioso nos haya dado una expectativa de esta vida después de que nosotros pasemos, ¿verdad? Pasemos de este mundo. Y no es así, porque a pesar de que efectivamente la vida que usted y yo hoy tenemos nos va a servir para la eternidad, eso sí es una realidad, pero la vida que nuestro Padre nos dio, y nos dio para que la comencemos nosotros a disfrutar a partir del día de hoy. Él quería que usted y yo comencemos a recibir todos los beneficios de esa vida a partir del día de hoy. Y esto es lo que hemos estado de alguna manera viendo en estas últimas semanas en el libro de Efesios, en el cual nosotros hemos visto que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y hemos visto cómo esa bendición, ¿no es cierto?, es la que enriquece, la bendición de Dios es la que enriquece, la que enriquece espiritualmente, la que enriquece emocionalmente, la que enriquece corporalmente en términos biológicos, la que enriquece la salud, la que enriquece también y la que bendice económicamente, la que enriquece la familia, la que enriquece la sociedad. Esa es la bendición que proviene de Dios. De ahí que cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, ahora podemos andar en la bendición. Pero si nosotros efectivamente no hemos puesto aún nuestra confianza en Jesucristo o dejamos de poner nuestra confianza en Jesucristo, pues andamos lamentablemente en maldición. Y ya para usted y para mí, la maldición no es algo que nos pertenezca. Es algo que nos perteneció en Adán, pero ya que Cristo murió por nosotros, o mejor dicho, ya que nosotros morimos juntamente con Cristo, ya que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo, y ya que nosotros volvimos a nacer juntamente con Cristo en su resurrección, ahora lo que a usted y a mí nos pertenece es la nueva vida de Cristo. Ahí es donde nosotros nos tenemos que anclar, ya no en lo que éramos. Es por esto que no podemos poner la mirada sobre nosotros. Siempre tenemos que poner la mirada sobre Jesucristo. ¿Tú quieres ser perfecto? Pues ya lo eres en Cristo Jesús. Así que pon tu mirada en el nuevo ser perfecto que ya eres en Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser santo? Pues ya lo eres en Cristo Jesús. No estés mirándote a ti mismo para ver si es que en ti ves santidad. No estés mirándote a ti mismo para ver si en ti ves justicia. No estés mirándote a ti mismo para ver si en ti ves credulidad o ves fe. Cada vez que tú pongas la mirada en ti, cada vez que tú pongas la mirada en ti, vas a salir defraudado. Porque jamás, al ser tú efectivamente en Adán un ser imperfecto, jamás vas a poder encontrar perfección. Y lo más triste de todo es intentar ser perfectos cuando ya somos todo aquello en Cristo Jesús. Es por esto, hermanos, que ya no nos podemos dejar engañar por el enemigo y tenemos que andar conforme a lo que nuestro Padre maravilloso nos muestra. Si ustedes ven en el libro de Efesios, hasta el capítulo 3, ahí van a ver todos los regalos que el Señor nos ha dado. Por favor, pidan que el Señor les dé, como dice la propia Escritura en Efesios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Para que conozcan la esperanza a la cual han sido llamados. Esta es la petición que hace el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo para todos nosotros. Fíjate aquí, lo que el apóstol pide para nosotros es que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos conocer o sepamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Es decir, todo lo que tú necesitas conocer realmente, ¿verdad?, es todo el bien que está ya en ti por Cristo Jesús, porque en ese bien, en ese bienestar que es Cristo Jesús, que está en ti, Dios ha previsto todas las cosas para tu propia vida.
Mira, hermano, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier situación que tú estés pasando el día de hoy, en Cristo Jesús Dios ya proveyó y Dios previó efectivamente la salida que te iba a dar. Es por eso que nosotros, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 10, la Escritura nos dice algo maravilloso. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya. Esta es nuestra nueva realidad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, ¿verdad?, determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso es saber que el Señor ya se adelantó en el espacio y en el tiempo para generar para nosotros buenas obras en medio de las circunstancias difíciles que podamos vivir para que nosotros caminemos en ellas. Así que Dios ya determinó para ti una salida. Mira, el Señor tiene una agenda para ti. El grave problema para ti y para mí es que muchos de nosotros no nos metemos en la agenda de Dios para nosotros, sino que nosotros le damos la agenda de Dios. Le damos la agenda a Dios para nosotros. Nosotros decimos, Señor, mira, lo bueno para mí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y oro por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo a Dios le doy la agenda, yo a Dios le doy la hoja de ruta, yo a Dios le digo qué es bueno para mí y qué debe hacer por mí. Eso es orgullo, hermanos. Esa es la carne orando. La carne diciéndole a Dios, yo sé más que tú, así que bendíceme en estas áreas de vida. No. El Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, escucha bien, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús y hemos sido hechos para buenas obras, las cuales Él, ¿verdad?, creó de antemano para que andemos en ellas. Así que Dios ya determinó hasta en qué buenas obras tú y yo debemos caminar y Él las creó de antemano para ti y para mí. Es por esto importante que nosotros andemos en el Espíritu, porque en el Espíritu nosotros vamos sin buscarlo necesariamente, vamos a poder encontrarnos con esas buenas obras, con esas buenas salidas, con esa buena provisión, con esa buena voluntad de Dios para ti y para mí. Entonces, si vemos Efesios del capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrar toda la obra poderosa que Dios hizo a nuestro favor. Que no es más, hermanos, no es más, ¿verdad?, que diferentes aspectos de todo lo que Cristo es en ti y en mí. No es más que los diferentes aspectos de lo que Cristo es en ti y en mí, lo que debemos conocer, lo que debemos experimentar efectivamente hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, después de esto, a partir del capítulo 4, ¿verdad?, es importante que nosotros veamos tanto en el capítulo 4, después en el capítulo 5, ¿verdad? Por lo menos 3 veces se nos exhorta a que andemos de una manera determinada. Y esto es lo que nosotros queremos de alguna manera repasar el día de hoy. Una vez que el Señor nos equipó con Cristo, una vez que el Señor ya nos ha dado todo lo que Cristo es, una vez que Dios nos ha dado todo lo que tú necesitas desde la perspectiva de Dios, entonces ahora resta cómo tú caminas, cómo tú vas a caminar. Si el Señor te ha dado a Cristo como tu provisión, si el Señor te ha dado a ti a Cristo como las armas poderosas en Dios, Cristo es la artillería de Dios para poder acabar con todos nuestros enemigos. Si Dios nos ha dado a Cristo como nuestra sabiduría, como nuestra justificación, como nuestra justicia, como nuestra salvación, como nuestra provisión, como nuestra sanidad, como nuestra libertad, si Dios nos ha dado a Cristo como nuestra redención, es decir, Dios nos ha dado a Cristo como nuestro todo, entonces ya Dios ha puesto toda la carne en el asador. De aquí en adelante vamos a tener que, de alguna manera, mirar cómo nosotros estamos respondiendo a toda esa armadura de Dios, a toda esa provisión de Dios, a toda esa bendición de Dios, a toda esa obra de Dios a nuestro favor. Porque si algo aquí va a tener que seguir funcionando, hermano,
es el hecho de que como en el huerto de Edén, el Señor le advirtió al hombre, ¿no es cierto?, que si comía del árbol, ¿verdad?, del conocimiento del bien y del mal, si comería del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Ahora el Señor nos conmina de la misma manera a que echemos mano de la vida eterna, echemos mano del árbol de la vida, la cual es Cristo morando en nosotros, y que ya no dependamos más de nuestra mente carnal, como lo vamos a ver. Capítulo 4, en el capítulo 4, el primer versículo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, yo pues Pablo, está hablando Pablo, ¿no? Yo pues Pablo, preso en el Señor, os ruego, fíjate, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya que nos ha dado del Señor 3 capítulos de artillería pesada, de bendiciones absolutas, al punto que el apóstol mismo pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que entendamos todo esto, para que entendamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Esto es un tema que lo vamos a seguir comprendiendo en el espacio y en el tiempo, como hemos dicho. Pero ya que Él nos dio todo, ahora resta cómo nosotros somos capaces de poder responder. Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ya vamos a ver, mira, el capítulo 4. Ahora vamos al capítulo 5. En el capítulo 5, otra vez, el apóstol nos vuelve a repetir y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, en el capítulo 5. Pero un poquito antes, en el capítulo 4, versículo 17, también nos habla de la misma idea. Nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjate, vamos a volver a repetir. En el capítulo 4, versículo 1 de Efesios, nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. En el mismo capítulo 4, versículo 17, nos dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y en el capítulo 5, versículo 1, nos dice: andad en amor. Entonces, esta palabrita, ¿verdad?, que nos está repitiendo el Espíritu Santo permanentemente, efectivamente nos está mostrando que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto?, una respuesta que dar a todo lo que Dios nos dio. Es decir, si Dios nos ha dado todas las bendiciones que nos ha dado y nosotros no somos capaces de responder, muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, ¿a cómo entonces hoy tenemos que apropiarnos de todo lo que nuestro Dios nos ha dado? Evidentemente nuestras vidas no van a prosperar y no vamos a pasar de ser meros oidores de la palabra del Señor, pero no hacedores de la misma. Es decir, no personas que estemos experimentando el que Cristo sea el que esté haciendo en nosotros realidad la palabra de Dios. Nosotros somos hacedores de Cristo. Nosotros somos hacedores de la palabra viva. Nosotros somos ejecutores del plan del Señor a través de nosotros, ¿verdad? Conforme a las cosas que Él quiere hacer para nosotros y para otros también. Así que vamos a ir repasando estas 3 exhortaciones, si cabe el término, ¿verdad? Una vez que, vuelvo y repito, hemos sido absolutamente equipados. Por eso, vuelva a leer usted Efesios capítulo 1 al capítulo 3. Realmente ahí sí necesitamos, conforme lo dice el apóstol, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto sí se requiere y esto se recibe en el espíritu. Siempre el Señor lo primero que va a hacer es darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Mira, en el espíritu nosotros necesitamos recibir la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, para que el espíritu conozca a Cristo. Siempre en el espíritu conocemos a Cristo. En el espíritu
recibimos la sabiduría, en el Espíritu recibimos la revelación y en el Espíritu conocemos todo lo que es de Él. Conocemos lo de Cristo. El Espíritu nos ha sido dado para que conozcamos las cosas de Dios. Por eso es que era necesario que tú y yo tengamos que nacer de nuevo, porque al no tener Espíritu éramos incapaces de poder conocer las cosas de Dios. Solamente el Espíritu, que es nacido del Espíritu de Dios, ahora tiene los genes, el ADN espiritual, que le permite comprender, recibir, ¿verdad?, todo lo que es del Espíritu. Por eso es que el Espíritu es sabio, el Espíritu recibe revelación y el Espíritu recibe conocimiento, no de las cosas del mundo, porque este es el Espíritu de Dios. Nos da conocimiento de las profundidades de Dios. Nos da conocimiento de las profundidades de Dios, ¿verdad? Así que pidamos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, si algo tú necesitas hoy, más que el Señor te cure de aquella enfermedad que estás padeciendo en tu cuerpo, más que el Señor te saque de esta contradicción interna de sentimientos que tienes internamente y que te molestan, más que Dios de alguna manera te ayude en los problemas económicos que tú requieres. Mira, algo que tú necesitas y que yo necesito a borbotones es que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que comprendamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Si nosotros comenzamos a orar de esta manera, estamos orando conforme a lo que el Espíritu quiere para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en esa revelación, en esa sabiduría, en esa revelación del conocimiento de Él, tenemos absolutamente, hermano, todo lo demás incluido. Todas las demás cosas que tú necesitas están incluidas allí. Eso tienes que grabarte en la cabeza. Siempre el Señor va desde el Espíritu, porque el Espíritu es el que provee todas las cosas, como hemos visto la semana pasada o las semanas pasadas, ¿verdad? La bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios, ¿dónde arranca? La bendición de Dios arranca en el Espíritu. Es por eso que la Escritura nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso es necesario que la bendición sea espiritual. La bendición espiritual, ¿verdad?, inmediatamente afecta positivamente todo el ser humano y todo lo que le pertenece al ser humano. Mientras que la bendición que va al cuerpo, la bendición que va al alma, es simple y sencillamente algo que es pasajero, algo que no va a funcionar. Fíjate, por ejemplo, en el caso de, por ver un milagro espectacular de nuestro Señor, cuando levantó a Lázaro. Ustedes recuerdan que Lázaro había muerto. Y bueno, el Señor hizo el milagro de levantar a Lázaro. Pero la pregunta es, esa bendición a Lázaro fue una bendición efectivamente en el cuerpo, porque lo resucitó. Ahora, ¿Lázaro volvió a morir o no volvió a morir? Bueno, Lázaro volvió a morir porque ya no lo tenemos con nosotros. Entonces esa fue una bendición pasajera. Muchos de nosotros lo que buscamos es que el Señor nos cure, que el Señor nos bendiga económicamente, que el Señor nos bendiga emocionalmente, que el Señor bendiga a nuestra familia. Por supuesto que Dios quiere todo esto, no cabe la menor duda, pero todo lo que tú estás pidiendo es pasajero, porque finalmente eso se acaba. Por más que lo recibas, se acaba. Ahora, lo que es eterno es lo que viene desde el Espíritu. Cuando nosotros recibimos la bendición en el Espíritu, y fíjate, toda bendición espiritual nos ha sido dada. ¿Qué más? O sea, todo lo que hay en el Espíritu nos ha sido dado, ¿verdad? De que eso ya lo hemos hablado en las 3 semanas pasadas, y si quieren escuchar más de esto, vayan a los capítulos pasados y vamos a poder ahondar un poquito más en este tema, pero lo de fondo es que si algo tú y yo necesitamos, hermano, es pedir a nuestro Padre que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque allí está incluido todo lo que tú necesitas y requieres. Entonces, mira, en estas exhortaciones que el Señor nos da, dice, yo pues preso en el Señor, la primera, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, como hemos dicho, en los 3 capítulos anteriores, prácticamente se nos ha dado toda la artillería que Cristo es para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Se nos ha equipado con Cristo. Tenemos a Cristo como nuestra vida, tenemos a Cristo como nuestra redención, como nuestra salvación,
como nuestra provisión, como nuestro poder, como nuestro todo. Tenemos a Cristo como nuestro todo. Entonces, si yo ya tengo a Cristo como nuestro todo, ¿qué debería esperarse de nosotros? ¿Verdad? Que andemos como es digno, ¿verdad? De todo el equipamiento que el Señor nos ha dado. Es decir, andemos de acuerdo al ejercicio de todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Si alguien a ti te regaló un vehículo para que te movilices, porque antes nomás lo hacías vía terrestre a nivel del transporte público, y ahora tienes un vehículo, ¿para qué se te dio el vehículo? Para que, ¿verdad?, lo manejes, para que aprendas a conducirlo, para que puedas disfrutarlo, para que efectivamente se te acorten los tiempos en cuanto a tus movimientos. Es decir, se te dio un vehículo para que efectivamente recibas los beneficios de todo lo que el vehículo te puede dar. Ahora, el Señor nos equipó con Cristo. ¿Pero para qué nos equipó con Cristo? Para que recibamos todos los beneficios y nosotros podamos efectivamente aprender a recibir, aprender a echar mano de todo lo que Cristo significa para nosotros. Hemos visto las semanas pasadas que nosotros debemos efectivamente aprender a recibir todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Ahora, esto es lo que significa que andemos conforme a la vocación con la cual fuimos llamados. Nuestra vocación es la vida de Cristo morando y viviendo en nosotros. Nuestra vocación a la cual nosotros fuimos llamados es que nosotros fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús y nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto también está en el libro de Efesios, buena parte de lo que estoy comentando, para que lo vean. Es decir, si nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús y fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, esta es la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados, a ser como Él, a ser como Jesús, a que hoy tú y yo podamos efectivamente disfrutar de la vida de Él, morando, expresándose y moviéndose a través de nosotros. Pero lo triste de esto, hermanos, es que muchos de nosotros, a pesar de que hemos recibido toda esta artillería maravillosa y de bendición de parte de Dios para nosotros, que es Cristo morando en nosotros, seguimos viviendo vidas totalmente apartadas del poder de Dios. Seguimos sudando la gota gorda, seguimos sufriendo a la medida de todo el mundo que no conoce a Dios, seguimos con las carencias de toda la gente que no conoce a Dios, seguimos de alguna manera recibiendo prácticamente las mismas o hasta peores experiencias que la gente del mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente no estamos andando como es digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Ahora, esto no es algo que yo haga. Esto es algo que yo escojo, esto es algo que tú tienes que entender, porque inmediatamente la carne, cuando escucha estas cosas, es ¿qué debo hacer? ¿En dónde me debo esforzar? No, nada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de creer, es decir, esto es un tema de fe. Si los 3 primeros capítulos de Efesios me muestran toda la obra preciosa y maravillosa que Dios ha hecho a mi favor, la pregunta es, ¿tú te has apropiado de aquello? Ahora, ¿cómo te apropias de algo que desconoces? Entonces, lo primero tal vez es, y repito, pedir que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que entendamos la esperanza a la que nos ha llamado. Porque si no tenemos esta revelación de parte de Dios y el Señor nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, esto está en el libro de Santiago, dice que se la pida a Él y que Él da abundantemente sabiduría a todo aquel que se le pide sin ningún reproche. Maravilloso, es decir, el Señor
no te reprocha nada y siempre te va a dar sabiduría, ¿verdad? En la medida en que tú se la pidas. La pregunta es, si Él te dio todo, ¿verdad? Si Él ya hizo todo por ti, ¿cómo Él no te va a dar el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría para que conozcas todo lo que Él te ha dado? Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos realmente, hermanos, interesados en conocer todo lo que Dios nos dio? ¿O estamos interesados en que efectivamente hoy debo resolver ese problema de enfermedad que tengo primariamente? ¿O yo hoy estoy enfocado en que deba resolver ese problema económico primariamente? ¿O yo estoy enfocado en que deba resolver estas adicciones y estas circunstancias, ¿verdad?, de esclavitud que me tienen preso? Sí, son situaciones que hay que resolver, pero tú no las vas a resolver. Quien las va a resolver es tu Padre. Es más, tu Padre ya las resolvió en Cristo Jesús. Esto es lo que el mundo no entiende. Esto es lo que muchos cristianos no comprendemos todavía. Nosotros, a pesar de que decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nosotros nos decimos que somos nuevas criaturas, pero seguimos actuando como la vieja creación. Seguimos pensando como la vieja creación. Seguimos sufriendo como la vieja creación. Y aquí no estoy diciendo, hermanos, que no te vengan episodios, ¿verdad?, de sufrimiento, de dificultad, de lucha, de escasez. Sí, todos los vamos a tener. Seguramente hoy, en alguna medida, todos estamos padeciendo algo de esto. La pregunta es, ¿cómo lo estás enfrentando? ¿Lo estás enfrentando sabiendo que el Señor ya te entregó a ti todas las armas que necesitas para poder efectivamente ser más que victorioso? Es decir, te estás apropiando de la victoria de Cristo, te estás apropiando de la bendición de Cristo, te estás apropiando de la libertad de Cristo, te estás apropiando de la sanidad de Cristo, te estás apropiando de la obediencia de Cristo para que efectivamente tú puedas comenzar a experimentar todo aquello, porque todo lo de Él es tuyo. No, muchas veces no nos estamos apropiando de aquello. Entonces, como no nos apropiamos de aquello, nuestra reacción ante las adversidades es exactamente igual a la de todo el mundo que no conoce a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, una cosa es enfrentar el sufrimiento, la dificultad, la escasez, la enfermedad, desde la victoria de Jesucristo, desde el saber que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien, desde el saber que el Señor ha provisto, ¿verdad?, no solamente la salida, sino que también ha provisto, ¿no es cierto?, todo lo que yo necesite para efectivamente salir airoso de estas circunstancias. Es muy distinto actuar desde una posición de victoria, desde una posición de descanso, desde una posición de seguridad en medio de la tribulación, a actuar desde una posición de escasez, desde una posición de temor, desde una posición de miedo, desde una posición de inseguridad, desde una posición de temor, desde una posición de incredulidad. Ahí cambia la historia. El problema sigue siendo igual tanto para el cristiano cuanto para la gente del mundo. El problema sigue siendo el mismo. El tema es si yo me estoy apropiando de la artillería espiritual que Cristo es en mí. Para, sabiendo que el que vive en mí es Cristo, yo esté absolutamente seguro que a Él le han sido sometidas todas las cosas y que no hay otro nombre bajo la tierra, bajo el cielo y debajo del cielo que sea más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es más grande que la pobreza. La pobreza es un nombre. El nombre de Cristo es más grande que la pobreza. La enfermedad es un nombre. El nombre de Cristo es más grande que la enfermedad. Las adicciones son un nombre, el nombre que le pongas. El Señor Jesucristo es más grande que ese nombre de adicción. La escasez es un nombre, la que le pongas. El nombre de Cristo es más grande que esa escasez. Esto es lo que significa que no hay otro nombre más grande que el nombre de Cristo. Y esa persona está morando en ti, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
porque ya no vivo yo, dice otro versículo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y si Cristo vive en mí, y el nombre de Cristo es más grande que cualquier otro nombre externo, entonces, por supuesto, es distinto pelear la buena batalla de la fe, es distinto enfrentar las adversidades desde Cristo que desde mis propias capacidades pidiendo a Cristo que me ayude. ¿Qué prefieres tú hacer? ¿Enfrentar las cosas desde quien tú eres, que Cristo es tu nueva vida? ¿Enfrentar las cosas desde Cristo? ¿O enfrentarlas yo y pidiendo que Él me ayude? Hay una diferencia, hermano, entre estas dos circunstancias. Cuando yo le pido a Él que Él me ayude en esto y lo otro, de alguna manera todavía yo no entiendo que la vida de Él es una realidad en mí. A mí me asiste por la obra de Jesucristo la vida de Cristo. Mi Padre ama que yo reclame lo que me pertenece. ¿Qué es lo que me pertenece a mí? La vida de Jesucristo. La vida de Cristo es mi vida. La artillería que el Señor me dio, que es Jesucristo, para mí me corresponde. Es mía por derecho legal, entregada por mi Padre, es mi herencia. Entonces yo tengo efectivamente que solicitarla. ¿Para qué? Para que a través de ella, en el ejercicio, en el recibir sus beneficios, yo pueda tener absoluta victoria, absoluto gozo y resultados espectaculares, que finalmente no son mis resultados, sino son los resultados de la obra de Cristo a mi favor en este tiempo. Entonces, fíjate lo que dice aquí la Escritura, ¿no? Primero, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Es decir, os ruego que andéis efectivamente en todo aquello que yo les he provisto, que son las diferentes, efectivamente, los diferentes aspectos de Cristo que son poderosos en ustedes cuando los ejercen. Y acá dice, ¿verdad? Que a cada uno de nosotros, del versículo 7, ahí en capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, escucha bien, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, métete bien esto en la cabeza. Todo lo que nosotros recibimos es por gracia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. La gracia es, ¿verdad?, favor inmerecido de Dios. Ahora, la gracia de Dios es Cristo morando en mí. La gracia de Dios es la vida de Cristo morando en mí. Gracia es Dios dado a mí mismo. La gracia es Dios dado a mí mismo. Aquí fíjate lo que dice la Escritura, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a ¿qué? Conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don? El don de la gracia tiene un nombre, se llama Cristo. Y Cristo nos ha sido dado total, absolutamente, al punto que, ¿verdad?, toda la medida de lo que Cristo es me ha sido dado a ti y te ha sido dado a ti y me ha sido dado a mí. Todo lo que Cristo es. Cristo no nos ha sido dado por partes. Esto de Señor, dame más de ti. Señor, dame más amor. Señor, dame más paz. Señor, dame más paciencia. Señor, dame más mansedumbre. Señor, dame más de esto, es una aberración. ¿Por qué? Porque aquí la Escritura nos dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todo Cristo completo y absoluto te ha sido dado a ti. Que es lo que estamos hablando arriba, justamente en los 3 capítulos de Efesios. Cristo nos ha sido dado absolutamente. Cristo nos ha sido dado completamente. Cristo no nos ha sido dado por capítulos. Cristo no nos ha sido dado, ¿verdad?, de a poquito. Cristo nos ha sido dado absolutamente. A mí me pertenece Cristo. Cristo es mío. Cristo es tuyo. Absolutamente, 100%. Él es la medida de la gracia que hemos recibido. Cristo es la medida de la gracia que hemos recibido. Fíjate, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. A ti fue dado Cristo. Sin medida. Totalmente, lo que Él es. Eso es conforme a la medida del don de Cristo. Te fue dado todo. La pregunta es, si me fue dado todo Cristo,
¿Por qué unos hermanos sí están disfrutando de esa realidad y otros no? Porque estamos enfocándonos en el galardón. ¿Cuál es el galardón? El galardón no es la salud. El galardón no es el dinero que necesito. El galardón no es que yo me comporte mejor. Esos son residuales de la bendición que ya tenemos de Dios. El galardón es el galardonador. El galardón es el propio galardonador viviendo en mí, Cristo morando en mí. En uno de los salmos, no recuerdo cuál, el Señor decía, yo soy tu galardón. Me parece que a David, yo soy tu galardón. Yo soy tu galardón. El Señor es nuestro, ¿verdad? Nuestro regalo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ya está. Y la gracia, conforme a la medida del gran regalo que es Cristo. El don de Cristo, que es un regalo de Dios para ti y para mí. Hablábamos la semana pasada de la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dijo, si conocieses el don de Dios, tú le pedirías agua a Él y Él te daría agua de vida eterna. Si conocieras el don de Dios. Y la mujer le dijo, dime Señor, ¿quién es para que yo se la pida? Y le dijo, yo soy el que habla contigo. El Señor se le reveló maravillosamente. Y vemos que en esa revelación esa mujer dejó el cántaro y fue impactada a hablar a todo el mundo de que había encontrado a Dios, porque se le reveló maravillosamente. Entonces, ese don que es Cristo, Cristo es un regalo maravilloso para ti y para mí, pero es un regalo absoluto, completo y entero para que tú y yo lo podamos disfrutar. Entonces, aquí la Escritura nos dice que nosotros debemos caminar, que nosotros debemos andar como dignos de este regalo. Esta es nuestra vocación. Este regalo es el tuyo y el mío, de acuerdo al versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 13. Trabajo de nuestro Padre a mi favor y al tuyo. ¿Hasta qué? Dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la vocación a la cual tú y yo fuimos llamados, a llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Obra de Dios a favor tuyo y mío. ¿Qué es lo que me resta a mí? Pues lo que me resta a mí es que yo me apropie, porque no puedo hacer nada para ganar esto, como comprenderás. No puedo hacer nada por mis propias manos para poder recibir toda esta bendición espiritual maravillosa que solamente mi papá es capaz de haberme dado a través de su amado Hijo Jesucristo. Pero lo que sí Dios está esperando es que yo me apropie. El Espíritu Santo, ¿verdad? Si lo pudiésemos escuchar, le escucharíamos gimiendo al Padre que por favor nos dé sabiduría y entendimiento. Y el Espíritu Santo seguro está trabajando a cada instante, a cada momento, a cada minuto, en este mismo instante, para que nosotros de alguna manera nos apropiemos de lo que nos pertenece. Y cada vez que tú tienes episodios o situaciones de escasez de cualquier área de tu vida, el Espíritu lo que está pidiendo es, Padre, hazle conocer todo lo que tú ya le has dado a Él en Cristo y toda la salida que tú has previsto y has provisto para esta circunstancia para Él. Esto es un tema que nos viene desde el Espíritu. Por esto es importante que nosotros veamos permanentemente a Cristo como nuestra realidad. No nos veamos a nosotros, hermanos queridos. Así que fíjate, nosotros vamos a llegar, ¿verdad?, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es una palabra de bendición para ti y para mí, porque la Escritura dice que algún día vamos a llegar. Lo que pasa es que tal vez muchos, como en el caso del pueblo de Israel, en lugar de haber pasado, ¿verdad?, desde Egipto hacia tierra de Canaán, algunos dicen que realmente el pueblo se pudo haber demorado no más de 7 meses a un año.
para poder entrar desde Egipto a tierra de Canaán pasando por el desierto. Pero se demoraron 40 años en el desierto, y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, ¿verdad? Muy rápidamente podríamos pasar de Adán a Cristo, porque de esto se trata lo que el Señor nos está hablando. Este es el regalo que Dios nos da. Salíamos de una tierra de esclavitud, de una tierra de enfermedad, de una tierra de muerte, de una tierra de dolor, de una tierra de inseguridad, de escasez, y el Señor nos ha prometido llevarnos a una tierra, ¿verdad?, en donde fluye leche y miel, a una tierra de bendición, a una tierra de prosperidad, a una tierra de abundancia. Ese es Cristo. Mientras que en Adán nosotros tenemos esclavitud, tenemos tristeza, tenemos pobreza y tenemos efectivamente un brazo dictador que nos tiene normalmente sometidos. En Cristo nosotros tenemos una tierra de paz, una tierra de descanso, una tierra de seguridad, una tierra de provisión y una tierra de bendición. Pero hay una transición para llegar de Adán a Cristo, para llegar de Egipto a tierra prometida, se llama el desierto. Ahora, el Señor quiere que ese desierto nosotros lo pasemos rápido. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que la mayoría de nosotros o morimos en el desierto o nos demoramos 40 años en pasar. Y ya vamos a ver por qué. Pero el propósito de tu Padre, de mi Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros alcancemos esta tierra prometida, maravillosa y bendita ahora mismo, de ser posible. Esto es lo que el Espíritu quiere en su corazón, porque el Señor ya nos ha dado todo lo que hacía falta de parte de Él para que podamos disfrutar en este tiempo y recibir toda esa victoria poderosa y maravillosa que Él es capaz de darnos. Así que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Sabes que nosotros ya somos perfectos en la nueva persona y en la nueva criatura? Lo único que tiene que hacer esa perfección es irse desarrollando y levantando en nosotros. Cuando un niño nace en la maternidad, todos sabemos que ese niño efectivamente, en la medida en que va pasando el tiempo, va a ir desarrollándose y hasta hacerse un hombre completo. Pues el hombre espiritual, una vez que nace, efectivamente su finalidad es llegar a ser un varón perfecto. Es decir, porque ya es perfecto, no va haciéndose perfecto, ya lo es. Lo único que va es creciendo esa vida dentro de él. Esa es la vida de perfección que tú y yo ya tenemos. Esa vida perfecta ya está en nosotros. De hecho, la Escritura nos dice que una de las cosas que Pablo normalmente hacía era el presentar a todo hombre delante de Dios perfecto en Cristo Jesús. Es decir, Dios quiere que todo hombre sepa que Él nos ha dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él sea nuestra perfección. Y cuando yo he aceptado a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, pues yo ahora delante de los ojos de mi Padre ya soy perfecto, porque soy un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura, y mi raíz, como lo hemos hablado anteriormente, ya no es una raíz de degeneración, no es una raíz de corrupción, sino es una raíz de vida, de perfección, de santidad. Hemos dicho más de una vez, ¿cuál es nuestra genealogía ahora? Pues mi genealogía es, yo provengo de Cristo y Cristo proviene de mi Padre que es Dios. Esa es mi genealogía. Yo provengo de Cristo y Cristo proviene de mi Padre. Así como mi Padre estuvo totalmente en Cristo, así ahora Cristo está totalmente en mí. Así como la raíz de Jesucristo fue su Padre, ahora la raíz mía es el Padre y el Hijo morando en mí, por su Santo Espíritu. Entonces, ¿mi raíz cuál es? Ahora mi raíz ya no es una raíz de pecado. Yo ya no tengo nada que ver con el pecado. Mi raíz ya no es una raíz de incredulidad, ya no es una raíz de maldición.
Mi raíz ya no es una raíz de muerte, no es una raíz de pobreza, no es una raíz de tristeza, no es una raíz de dolor. ¿Usted se puede imaginar a un Cristo pobre? No estamos hablando del Cristo de la carne. Estamos hablando del Cristo resucitado, que es el que vive el día de hoy. Por eso dice la Escritura que si es que en algún momento a Cristo se le conoció en la carne, ahora ya no se le puede conocer más según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es Cristo ahora? Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él es dueño de todas las cosas. Él es el Señor de todas las cosas. Él es nuestro hombre perfecto. Esa es la estatura de la plenitud de Cristo a la que vamos a llegar. No olvidemos que Cristo, cuando resucitó, es el Cristo glorificado, incluso distinto del Cristo crucificado. El Cristo glorificado, ¿verdad?, es efectivamente la meta de Dios para ti y para mí. El Cristo glorificado, el Cristo bendecido, el Cristo poderoso, el Cristo cuyo nombre es sobre todo nombre. Esa es la meta de nuestro Padre para ti y para mí en este tiempo. Así que fíjate, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Él. Ese es el propósito de Dios. Muy bien, esta es la primera exhortación que nosotros vemos en el capítulo 4. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Como hemos visto, que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Ahora vamos acá al mismo capítulo 4, versículo 17, fíjate, y nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, mientras en un caso se nos manda a andar conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados, aquí ya la Escritura nos dice: os ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo que acabamos de decir hace un momento, hermano. Esto es lo que nos pasa a la mayoría de cristianos. Nosotros seguimos utilizando el viejo chip. Seguimos utilizando el viejo CPU. Seguimos utilizando la mente adámica. Seguimos utilizando el viejo hombre, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Y a Él queremos entenderle desde nuestra carne. Y nosotros, ¿verdad?, lo espiritual, que es Él, lo aterrizamos a nuestra carne. En lugar de acomodar lo espiritual a lo espiritual, acomodamos lo espiritual a lo carnal. Porque nuestra carne no es capaz de poder entender las cosas que son del Espíritu. Entonces nosotros seguimos andando como los otros gentiles. Nosotros somos los gentiles. Gentiles eran todos aquellos que no eran el pueblo judío. Así que nosotros entramos dentro de esta categoría. Digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. No andemos. ¿Cómo andan los otros gentiles? Pues de ellos andan en la vanidad de su mente. Es decir, ellos andan en una mente vacía. Vanidad significa carente de contenido. Alguna vez aquí hablábamos de que hay huevos que efectivamente solamente tienen cascarón, están cerrados y no tienen dentro nada, no tienen la sustancia del huevo, no tienen ni la clara ni la yema. Aquí en nuestra tierra a eso se le llama un huevo güero, ¿verdad? En nuestra tierra, un huevo que no tiene sustancia dentro, solamente tiene cáscara. Esa es la mente del ser humano, esa es la mente carnal. La mente carnal está vacía, carente de contenido. No, está llena de muchas tonterías. Está llena de mucha filosofía, pero está vacía de la sabiduría de Dios. No tiene sustancia. Es simple y sencillamente un huevo con cascarón y no tiene dentro sustancia. Eso es andar como andan los otros gentiles, es decir, pensando pura tontería, no creyéndole a Dios, poniendo su mirada en sus supersticiones, planificando su vida para sí mismos, intentando buscarse el futuro para ellos mismos y para los suyos a través de su propia sabiduría, inteligencia, planificación y recursos. Sí se puede hacer, no se termina bien. El Señor dijo respecto de estos temas a nosotros, sus hijos, porque fuera de mí, nada podéis hacer. Otra manera de decirlo es,
fuera de mí podéis hacer muchas cosas, pero todo lo que hagáis es nada. Porque lo único que vale la pena y lo único que efectivamente recibe bendición de parte de Dios es todo lo que proviene de Él. Todo lo que sale de Él. Todo lo que sale de nosotros, de nuestra mente vacía, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad vacías, no tienen realmente ninguna posibilidad de sostenerse en el tiempo. No son cosas eternas, no son cosas que las podemos construir desde la perspectiva espiritual. En cambio, todo lo que el Señor provoca en nosotros, todo lo que Cristo opera a través de cada uno de nosotros es bendición, bendición, bendición que afecta positivamente todo nuestro ser y afecta positivamente a todos los que están a nuestro alrededor y efectivamente se apropian de la bendición que nosotros somos capaces de decantar. Lo que veíamos también en estas semanas. ¿De dónde nos viene la bendición a nosotros? Como en el caso del sumo sacerdote, pues del óleo, la unción que se derramaba sobre el sumo sacerdote, que no es más que el aceite, que es el Espíritu Santo, que es la bendición de Dios absoluta para nosotros, que efectivamente era echada sobre la cabeza del sumo sacerdote, ¿verdad? Y al ser efectivamente el sumo sacerdote inundado de ese óleo bajaba por su cara y bajaba por su barba. Primero la cabeza era ungida, la cabeza era bendecida, Cristo es nuestra cabeza, y a través de la cabeza venía la bendición a todo el cuerpo y nosotros somos el cuerpo. De ahí que tú tienes que estar unido a la cabeza. Jamás el cuerpo va a recibir bendición si no es primero a través de la cabeza. Así de sencillo. Jamás el cuerpo va a recibir bendición si no es primero a través de la cabeza. Y es por eso que nosotros debemos estar siempre unidos a nuestra cabeza, la cual es Cristo, y nosotros somos su cuerpo, su iglesia. Y nosotros somos miembros, hermanos, los unos de los otros. ¿Por qué? Porque compartimos la misma vida de Cristo. Esa vida está en ti, está en mí. Lo que pasa es que otra cosa es que la experimentes y otra cosa es que no la experimentes. Pero esa vida está en ti. Entonces el Señor dice aquí, yo requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? Andan en la vanidad de su mente, en su mente vacía. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y fíjate, ¿cómo andan? Ajenos de la vida de Dios. Esto es terrible, hermanos. A ver, esto está bien que los gentiles y la gente que no conoce a Cristo sea ignorante de que hay una vida de Dios. La vida de Dios no es religión. La vida de Dios no es cosas que debo hacer. No tiene que ver, ¿verdad?, con mandamientos. La vida de Dios tiene que ver, ¿verdad?, con esa vida divina que mora en todos y cada uno de nosotros y que es capaz de poder expresar y manifestar todo lo que Cristo es. Entonces, ellos están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué están ajenos de la vida de Dios? La pregunta es, la vida de Dios es la que Dios nos ofrece, la vida de Dios es la vida Zoe, la vida de Dios es la vida eterna, la vida de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia, poder, etc. La vida de Dios es la que produce todo aquello. Los gentiles están ignorantes, están faltos de conocimiento, ¿verdad?, de este tipo de vida. Pero nosotros no podemos ya ignorar esta realidad, porque ellos efectivamente no pueden echar mano de esta vida, no pueden echar mano de la vida eterna porque la ignoran. A ver, pero ¿cuántos de nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando la Escritura, estamos escuchando esto y de pronto seguimos ignorando la palabra de Dios? Seguimos ignorando la vida de Dios. La vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, hermanos. Esto es algo muy importante. No podemos nosotros andar en vanidad de nuestra mente. La vanidad de nuestra mente tiene un problema, que está ajena de la vida de Dios. Por la ignorancia, por el desconocimiento que en ellos hay. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón. Cuando la Escritura habla de la dureza de su corazón, siempre se está refiriendo a un corazón incrédulo.
Es decir, otra manera de decirlo es por la incredulidad de su corazón. La incredulidad es unida. La incredulidad es parte integrante de la vida humana, de la mente del gentil, de la mente y de la vanidad de la mente. La vanidad de la mente no cree a Dios, no le cree a Dios, no puede entender las cosas que son del Espíritu, no las comprende, no las entiende, no las cree. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que divorciarnos de esa mente. Esa mente ya no nos pertenece, pero muchos de nosotros seguimos caminando en la vanidad de nuestra mente. Por el un lado, como hemos visto, nosotros debemos caminar ahora más bien tomando toda la artillería que Dios nos ha dado, que es Cristo viviendo en nosotros. Pero por otro lado, hermanos, ya no podemos seguir viviendo en la vanidad de nuestra mente, por Dios. Ya no sigamos viviendo como el hombre natural. Ahora, el hombre natural comienza a actuar en función de lo que su mente piensa y entiende. La Escritura nos dice que una característica en el libro de Romanos, si mal no recuerdo, Romanos capítulo 8, una característica de el hombre carnal es que piensa en las cosas de la carne. El hombre carnal siempre está pensando en las cosas de la carne. Es decir, se está viendo siempre a sí mismo. Es lo mismo. Está viendo siempre sus buenas cosas, está viendo sus malas cosas, está viendo sus intereses y está viendo... Ahora, otra cosa, vuelvo y repito, es primero mirar a Cristo y después, por Cristo, nosotros, ¿verdad?, echar una mirada a lo que nos pertenece en Él, que es algo distinto y es algo diferente. Entonces, una característica de la vanidad de la mente es tener ajeno, de nada nos va a servir a nosotros el que escuchemos estas palabras de vida, de nada nos sirve que escuchemos las buenas noticias del Evangelio si no vienen acompañadas de fe en los que la escuchan, dice la Escritura. Si tú no las crees, de nada te sirven. La pregunta es, todas las palabras que se nos entregan en los primeros 3 capítulos de Efesios, ¿de qué nos sirven si no las creemos? ¿De qué nos sirven si no nos apoderamos de aquello? Dios no puede obligarnos a que nos apoderemos de todo aquello que nos pertenece. Así que tengamos en mente esta situación. Pero la Escritura aquí mismo en el versículo 23 nos dice, ¿verdad?, que nosotros lo que debemos hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Mira, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Aquí habla de vuestra mente. Es la nueva mente que tenemos, la nueva mente de Cristo. Renovarnos. ¿En dónde nosotros nos renovamos? En nuestra mente. La Escritura también en otro versículo en Corintios dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendimiento es el que ahora nosotros debemos echar mano? Pues lo que Cristo dice que somos, lo que Cristo dice que ha hecho por nosotros y lo que Cristo dice que nosotros podemos hacer. Lo que Cristo dice que somos, lo que Cristo dice que ha hecho por nosotros y lo que Cristo dice que nosotros podemos hacer. Otra manera es lo que Cristo dice que Él es, lo que Cristo dice que Él ha hecho y lo que Cristo dice que puede hacer. Yo quiero y debo renovarme en ese nuevo entendimiento y conocimiento, porque eso es lo que la Escritura me muestra. La Escritura me muestra lo que Cristo dice que Él es, lo que Cristo dice que Él ha hecho y lo que Cristo dice que puede hacer. Pero respecto de mí, la Escritura me muestra lo que Cristo dice que yo soy, lo que Cristo dice que ha hecho por mí y lo que Cristo dice que yo puedo hacer. Así nos vamos renovando. Sí, hermanos, seguramente va a haber contradicción entre la experiencia, entre lo externo y lo interior. No importa. Aquí yo no creo al exterior, yo creo lo que mi Padre dice y eso se va a hacer realidad en la medida en que yo crea. Esto significa tener efectivamente un corazón crédulo, renovarme en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Versículo 23 y 24.
y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo me visto? Me visto diariamente repasando la nueva persona que soy en Cristo, en mi espíritu todos los días. Esto ya lo hemos hablado más de una vez. Esto es vestirme del nuevo hombre. Muchos de nosotros, para vergüenza nuestra lo digo, salimos a la calle desvestidos. Salimos a la calle desnudos. Salimos a la calle desprovistos de la vida espiritual. Y ahí vienen las consecuencias, pues. Lo primero que nosotros debemos hacer, así como cuando nos vamos a nuestras tareas diarias, es vestirnos, bañarnos, lavarnos, vestirnos, pues lo mismo en la vida espiritual. Lo primero que yo hago, ¿no es cierto?, en mi día es bañarme con la palabra de Cristo, bañarme con la palabra de Dios, vestirme con todo lo que Él dice que ha hecho por mí, vestirme con todo lo que Él dice que yo soy, vestirme con todo lo que Él dice que yo puedo hacer. Entonces ahí yo me estoy vistiendo del nuevo hombre. Ahora sí salgo a trabajar. Ahora sí salgo a mi día. Y vea la diferencia que hay. Pero muchos de nosotros nos vestimos de noticias malas. Nos vestimos de Facebook. Nos vestimos de chismes. Nos vestimos de WhatsApp. Nos vestimos de películas. Y no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Escuche bien. El tema es que aún para poder entrar a estas cosas y mirar estas cosas, es distinto mirarlas y verlas. Desde haberme yo vestido primero de Cristo, desde primero haber renovado, ¿verdad?, mi mente, después de haberme vestido de Cristo, vas a ver cómo aún aquellas cosas tienen otro sentido el momento en que tú accedes a ellas. Pero nosotros somos campeones de vestirnos, ¿verdad?, de nuestra propia carne, de nuestros propios malos deseos, vestirnos de las cosas que nos agradan hacer, y después queremos victoria espiritual. Y después queremos que el Señor efectivamente nos dé vida. No, hermanos, la Escritura aquí nos está advirtiendo que ya no debemos andar como andan los otros gentiles. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues nada, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y esto es repasar todo lo que somos en términos espirituales, y ahí las bendiciones comienzan a prosperar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Y vas a ver cómo el Señor hace la obra a tu favor. Él se adelanta a las circunstancias. Y para terminar, en el capítulo 5, aquí la Escritura dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Fíjate, andad en amor. No solamente nosotros tenemos que andar equipados con toda la artillería que Cristo es todos los días, no solamente que tenemos que vestirnos de toda esa artillería, no tenemos que andar en la vanidad de nuestra mente, sino que ahora el Señor nos dice que nosotros como hijos amados andemos en amor. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mira, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero, hermano, siempre el Señor pide que recordemos que nosotros somos sus hijos amados, que tú eres el amado o la amada de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Tú repasas en tu cabeza esto todos los días, que tú eres la amada de Dios? Alguna vez hablábamos aquí del apóstol Juan, que la Escritura habla del apóstol a quien él amaba. Y efectivamente, te escuchaba en alguna predicación, es verdad que él es, o se autodenominó, ¿verdad?, el apóstol que Cristo amaba. Porque él tuvo una relación tan especial con Cristo que pudo extraer y entender que Juan era el amado de él, era amado por él, era amado más allá de lo que Juan podía entender y pensar. Y aquí la Escritura nos dice que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Hijos amados. Él quiere que tú sepas que tú eres un hijo amado. ¿Tú crees que eres un hijo especial? ¿Eres un hijo amado de Dios? Pues comienza a repasar. Si tienes dudas, pues algo está pasando con tu confianza en Dios. Generalmente nosotros tendemos, hermanos, a relacionarnos con Dios en función de la relación que hemos tenido con los seres humanos, con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros amigos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y como evidentemente esas relaciones siempre son imperfectas, muchas veces nosotros tenemos temor
y siempre creemos que alguien que nos debería amar, pues a veces no nos ama absolutamente como nosotros quisiéramos que nos ame. La pregunta es, si yo me pregunto, ¿Dios me ama como yo quisiera que Él me ame? La respuesta es mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Dios te ama más poderosamente de lo que tú quisieses que alguien te ame o te haya amado por siempre. Él te ama más poderosa y abundantemente. Entonces, nosotros tenemos que, como hijos amados, andar en amor. Fíjate, lo vuelvo a repetir. Esta es una manera de andar. ¿Cómo ando en amor? Recibiendo amor, sabiendo que yo soy su hijo amado, llenándome de su amor, llenándome de su gracia, llenándome de su misericordia, llenándome de todo lo que Él ha hecho por mí. Yo ando en el amor que Él es para mí. No olvides que la sustancia de Dios es amor. Dios es amor. Yo ando en la sustancia de su amor. Ni yo te condeno. Yo ando en esa libertad. Con amor eterno te he amado. Yo ando sabiendo que aún antes de que yo haya nacido y antes de que haya hecho bien o mal, Él me amó con amor eterno. Y prueba de ello es que me dio a su amado Hijo Jesucristo. Yo ando en amor, como también Cristo nos amó. Fíjate, yo ando en amor como también Cristo nos amó. Es decir, no solamente, Padre, que tú me has amado eternamente, sino que tu amor verdadero y poderoso por mí se muestra en tu amado Hijo Jesucristo, que también me amó de la misma manera como tú me has amado. Dios no quiere primero que tú lo ames, porque el amor de Dios no consiste en que tú le ames a Dios, sino en que Él te amó a ti, dice la Escritura. Lo primero que tú tienes que hacer es llenarte del amor del Padre, del amor del Hijo por ti. Llénate, llénate, satúrate como una esponja del amor del Padre, del amor del Hijo por ti. Y vas a ver cómo ahora estás andando en el amor de Él. Y vas a ver cómo tú amas a los demás. Vas a ver cómo tú comienzas efectivamente a ser de bendición para todos, porque lo único que va a salir de tu corazón es amor. Estas son las maneras como Dios quiere que caminemos, dependiendo de Él, siendo Él nuestro suministro, dándonos Él su amor, dándonos Él su perdón, dándonos Él su justicia, dándonos Él su sabiduría, dándonos Él a su amado Hijo Jesucristo como nuestra salvación, como nuestra redención y como nuestra vida. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.